el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuerte y Claro de la República. Hoy nos encontramos una vez más, ya cerrando la semana, día viernes, y vamos a comenzar directamente con la información que es la cola de lo que veníamos hablando ayer. Ayer tuvimos un espacio largo aquí en el programa para poder abordar la que era la noticia del día y que va a seguir dando de qué hablar en los próximos días porque hay una investigación pendiente al respecto. Se trata de la denuncia que ha hecho una joven argentina de 22 años contra tres jugadores de fútbol peruano: Zambrano, Trauco y Peña. Según la información, para refrescar un poco los hechos para quienes recién se estén enterando o conectándose, lo que sabíamos ayer era simple y llanamente que denunciaba que en la habitación del hotel en el que concentraban los tres jugadores como parte de la pretemporada de Alianza Lima, habrían abusado sexualmente de ella. Hoy ya tenemos mucha más información tanto de la denuncia como del testimonio de la víctima, y también se han pronunciado ya de distintas maneras los tres implicados. Hace nada más minutos, Carlos Zambrano ha lanzado públicamente un comunicado que vamos a leer porque también se pronunció Trauco y anoche lo hizo Peña. Vamos a leer primero el de Carlos Zambrano, que es el más reciente. Dice: comunicado a la opinión pública. Ante los hechos que se han hecho públicos en los últimos días, considero necesario expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y deber ser tratadas con responsabilidad y seriedad. La difusión de versiones parciales e inexactas, ojo a esto, ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional. Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente. Quedo a entera disposición de las autoridades competentes para prestar la colaboración que sea requerida, confiando en que el desarrollo del proceso permitirá el pleno esclarecimiento de los hechos. Decidí mantener reserva hasta este momento porque prioricé el conocimiento formal y responsable del contenido de la denuncia. Estoy tranquilo respecto a lo sucedido y confío en que la justicia actuará con objetividad y apego al derecho. Bueno, Carlos Zambrano no está negando que hubo relaciones sexuales y de hecho es algo que ya confirmó el abogado de Sergio Peña, Juan Peña. Ha dicho que sí, él lo ha dicho, que hubo relaciones sexuales y que lo que va a tener que esclarecerse es el tema del consentimiento, del estado en el que se encontraba la víctima y de si fueron las tres personas quienes tuvieron relaciones sexuales con ella. Vamos a leer el siguiente comunicado, que es el de Miguel Trauco, que también lo ha lanzado hace apenas aproximadamente media hora. Dice: rechazo de forma categórica cualquier imputación delictiva que se pretenda atribuirme, así como cualquiera de los relatos trascendidos. Confío en que las diligencias correspondientes se llevarán adelante con el rigor y la seriedad que un asunto de esta naturaleza exige. Hasta el momento se ha generado confusión y un daño injusto no solo hacia mi persona, sino hacia todas las personas involucradas y nuestros seres queridos. Dicho esto, me pongo en total disposición de las autoridades para colaborar en todo lo que sea necesario y confío en que el desarrollo del proceso permitirá que los hechos se aclaren de manera objetiva. Agradezco a mi familia, etcétera, etcétera. Hay algo que los dos comunicados se parecen bastante y hay algo que es curioso porque dicen: me pongo a total disposición de las autoridades para colaborar. Ustedes no tienen que colaborar como si fuesen testigos. Ustedes son los denunciados. Ustedes son los implicados. No es aleatoria su disposición a colaborar en la investigación. Ustedes son los investigados. Ustedes no pueden tomar la decisión de si quieren o no colaborar. Aquí porque parece que están asumiendo una postura como de: nosotros vamos a formar parte de las investigaciones para llegar al fondo del asunto, nosotros vamos a ayudar, nosotros vamos, nuevamente la palabra que utilizan los dos en el comunicado, vamos a colaborar. Eso no es electivo para ustedes, porque la joven los ha denunciado a los tres. Los tres en este momento forman parte de una denuncia por presunto abuso sexual. Anoche, Sergio Peña lanzó su comunicado
Vamos a leerlo también, que dice, a la opinión pública, medios de comunicación y afición en general ante las informaciones que han circulado en diversos medios de comunicación, me veo en la obligación de pronunciarme y así evitar especulaciones que dañen mi honorabilidad y carrera profesional. Al respecto, manifiesto lo siguiente, niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia, soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer. Es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece. Las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y esclarecer los hechos. Confío en que la justicia actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las involucradas. Estaré en todo momento a disposición de la justicia para esclarecer cualquier duda, reitero, bueno, y colaborar en todo lo que sea necesario con la calma de quien sabe que no ha cometido ningún delito. En fin, los tres comunicados tienen en común el hecho de que no niegan lo sucedido. Lo que sabemos hasta el momento es que ha habido este encuentro. Ahorita vamos a pasar a hablar de las versiones que tenemos ya, la información que tenemos específica sobre las denuncias, pero lo que podemos deslizar solo con estos comunicados es que ninguno de los tres está negando que los hechos sucedieron. Lo que están negando y en lo que hacen énfasis en más de una ocasión es en que esos hechos constituyan un delito. ¿Qué quiere decir? Que probablemente lo que vayan a tratar de sostener y de defender es que hubo relaciones sexuales, pero van a ir hasta el final tratando de probar que esas relaciones sexuales fueron consentidas. ¿Quiénes accedieron, quiénes tuvieron relaciones sexuales con la joven? Eso se va a poder determinar cuando avancen las investigaciones. En este momento ya se deben estar haciendo las pruebas de ADN en ella, ¿no? Con el tema de la ropa y además ya tienen pruebas directas del día siguiente que llegó a Argentina y que pasó por una pericia médica en el hospital. Entonces, aquí lo que aparentemente va a empezar a jugar como estrategia de defensa para los tres jugadores implicados es que ellos van a tratar de demostrar que sea lo que sea que haya pasado, sucedió de manera consentida. Algo que la víctima niega, que la denunciante niega. ¿Por qué? Vamos ahora sí a pasar a lo que ha trascendido de la prensa argentina. Mercedes Ninchi, una periodista argentina, reveló, dijo esta mañana que había tenido contacto directo con la denunciante y dio algunos detalles más específicos sobre lo que ella narró en la denuncia policial y lo que le dijo haber vivido el domingo 18 de enero. Vamos a escucharla primero. Ustedes saben que lo que trascendió que ella la analizan en el Hospital Muñiz, después radica la denuncia en la comisaría y bueno, la fiscalía y el juez Edmundo Ravione ya tienen la causa. Ahora, ¿qué es lo que cuenta ella? ¿Qué dice? Ella cuenta que el fin de semana, se llama Sol, no vamos a dar el nombre completo, Sol. Va con una amiga, Dana, a Montevideo, se van en buquebús. Cuenta que no tenían plata para el viaje, pero su amiga Dana le dice que no se haga problema porque estaban invitadas por Zambrano, por el jugador Zambrano, que él iba a pagar todos los gastos. Bueno, entonces van a Montevideo, se alojan en otro hotel, no en el Hyatt donde estaban los jugadores, sino en el Hotel Costanero, y ese mismo día Dana coordina un encuentro con los tres jugadores que se encontraban en el Hotel Hyatt porque estaban haciendo la pretemporada. Esto es el domingo, sí. Domingo 18. Bueno, cuenta que hubo una cena que las chicas, ellas mismas fueron a comprar las bebidas alcohólicas porque los tres jugadores no podían salir de la concentración. Bueno, cuenta que todos tomaron alcohol, hubo una cena, todos tomaron alcohol, que después se fueron a un cuarto, al cuarto de Zambrano. Y ahí Zambrano la habría instado a beber más de lo que correspondía. Bueno, dice que de golpe se da cuenta que queda sola, que pierde de vista a su amiga Dana, que no sabe dónde se va, y que los tres jugadores, refiere ella, que la habrían sometido sexualmente con acceso carnal sin protección.
Bueno, que cuando, vuelve a la Argentina en el Metrobús, en el buquebús, porque tenían pasaje de ida y vuelta, se ve que todo había pagado Zambrano, y ahí se da cuenta de todo lo que pasó y hace la denuncia. Primero va al Muñiz, donde le hacen todos los exámenes ginecológicos, y después hace la denuncia en la comisaría. Y también cuenta que cuando ya estaba en la Argentina, Zambrano le seguía mandando mensajes por WhatsApp y por Instagram. No dice el tenor de los mensajes, pero esa es la denuncia. Bien, entonces, en resumen, lo que dice es que las dos amigas no tenían dinero, estaban en Uruguay, perdón, estaban en Argentina y las invitan a Montevideo, a Uruguay. Ellas no tenían dinero para costearse el viaje, pero su amiga le dice, no te preocupes, Zambrano nos está invitando. Van, llegan, se hospedan en un hotel, y ojo, esta información, porque luego va a ser contrastada con lo que ha dicho el abogado de uno de los implicados, se hospedan en un hotel que no es el Hyatt y son invitadas a esta famosa cena. De la cena, ellas, los jugadores les piden que sean ellas quienes traigan el alcohol porque ellos están concentrados, no lo pueden conseguir, y luego suben a la habitación de Zambrano todas las personas implicadas, 5 personas, según lo que está narrando esta joven para la periodista Ninchi. Ahí es cuando ella dice que empiezan a tomar, que ella bebe de más, que es forzada a beber de más, que pierde de vista a su amiga y lo dice. Ella señala haber sido abusada por los tres. Ahí lo acaban de escuchar ustedes, dice, los tres la sometieron, no voy a repetir lo que dice más, pero esa palabra ya implica que los tres la hayan sometido, implica que ella denuncia que los tres abusaron sexualmente de ella. Ahora, ojo, y aquí hay que hilar con lo que han revelado los propios jugadores en sus comunicados. Recordemos que tanto Zambrano como Trauco hacen muchísimo énfasis en la palabra hechos delictivos. No dicen niego tajantemente los hechos, dicen niego tajantemente los hechos delictivos que se me imputan. ¿Qué quiere decir esto? Reitero la información. Es muy probable, y nos están adelantando, que vayan a apelar a que los hechos sí sucedieron, pero que ellos vayan a tratar de demostrar o a argumentar que sucedieron con el consentimiento de la persona que los está denunciando. Porque a eso se refieren cuando ponen el parche en la palabra delictivos. Están hablando de la violación, del abuso. Entonces, es evidente que esta es la estrategia que van a tratar de emplear, al menos ya se está revelando en los comunicados de Zambrano y de Trauco. Peña tiene un tipo de comunicación un poco distinta en el que incluso reconoce a la denunciante. Dice, reconozco y empatizo con la denunciante y reconozco la gravedad de la denuncia. Esto no quiere decir que esté o no implicado, pero al menos hay una diferencia en la comunicación que está decidiendo emplear. Ahora, aquí es cuando ya todo se empieza a complejizar. Sí y no. A ver, vamos a escuchar la siguiente claqueta, que es la declaración de Juan Peña, quien es el abogado de Sergio Peña, y que van a escuchar ustedes, admite que relaciones sexuales hubo. Nuevamente, en la misma línea de lo que les estoy comentando, en lo que insiste es en que estas habrían sido, según los jugadores, consentidas. Vamos a escuchar. No se está tomando una denuncia por agresión sexual porque supuestamente ellos hayan atentado de manera violenta o física en contra de la señorita. Yo he escuchado muchos periodistas aquí en Perú criticando de cómo es posible lo aberrante y lo grotesco que pueden ser estos jugadores por haber atentado en contra de ella de manera violenta. Primero que la conducta, por lo que se entiende y de lo que he visto en la poca información que hemos podido recoger hasta la fecha, ella no ha denunciado haber sido agredida físicamente, me refiero a golpes o amenazas o violentamente por parte de los jugadores. Lo que se ha señalado es que ella había estado en un estado de inconsciencia, es decir, porque habría tomado injerencia de alcohol y que luego de eso conllevó, se entiende, actos sexuales y que estos actos sexuales habrían sido bajo ingestas del alcohol, pero no refiere que no hayan sido consentidos. ¿Quién lleva la botella de alcohol al cuarto? Primero.
¿Quién les dice hay que tomar? Segundo, su estado de inconsciencia le hubiera permitido salir luego de la habitación, hacer su check-out del hotel sin que ningún integrante del hotel pueda prever un estado de inconsciencia de ella, o seguramente si estaba en ese estado, las cámaras pues los podrán demostrar. Tercero, ¿pudo haber subido un avión en estado siquiera de ebriedad? Porque una cosa es estar en un estado de inconsciencia donde no puedes ni mover, ni parar, ni recordar nada de lo que pasó. Segundo, cuando estás en ese estado, en una hora se te pasa ese nivel de alcohol que tienes en el cuerpo que te va a permitir poder subirte a un avión y hacer un viaje internacional. ¿Realmente está en un estado de inconsciencia Yo no o sé, ¿qué ha dicho Sergio Peña? Es más, ella tampoco lo ha dicho. Lo que ella ha dicho es que ha pasado, sí, un contacto sexual, pero que no a lo que ella dice que habían tomado, pero no sabemos el nivel de lo que habían tomado. ¿Qué le ha dicho Sergio Peña? Ninguno estaba en un estado de inconsciencia. Ninguna de las personas que estaban ahí. Porque eran dos chicas que estaban dentro de la habitación, no solamente una, eran dos personas. Ninguno de los 5 estaba en estado de inconsciencia. Así es. O sea, Sergio Peña reconoce que sí estuvo en la habitación. Sí, claro. Ok, ¿de quién era la habitación? De las chicas. Esas chicas estaban hospedadas en el hotel. ¿Era habitación de las dos jóvenes? Así es. Las dos Ellas los tenían, invitan al hotel. ¿Las dos tenían 22 años? Sé que una sí, de la otra me conoció muy poco. Ya. ¿Y cómo las conocen? Una es conocida de uno de ellos. Una de ellas. ¿De quién? De uno de los jugadores del De equipo. Carlos Zambrano. De uno de los jugadores del equipo. Ok, acá hay varias cosas que analizar. Primero, como ya les había adelantado, las versiones se contradicen. El abogado de Sergio Peña está diciendo que las chicas fueron por sus propios medios y se alojaban en el mismo hotel que ellos, en el Hyatt, que fueron ellas las que los invitaron y que los hechos sucedieron en su habitación. La periodista argentina que habló con la denunciante ha dicho que ésta le ha dicho que no tenían dinero y que fueron solamente porque Zambrano las había invitado. Esto hecho aparte que, digamos, va a tener que determinarse en la investigación, es muy fácil de comprobar, de corroborar en qué hotel se estaban quedando. Hechos que pasan a un segundo lugar porque hay declaraciones que son graves dentro de lo que ha dicho el señor Juan Peña, lamentablemente. A ver, en primer lugar, no importa quién compró el alcohol, no importa quién invitó a quién, no importa la habitación de quién era. ¿Son hechos que se van a tener que esclarecer en la investigación? Sí, pero terminan siendo irrelevantes para determinar si hubo o no abuso sexual, porque el abogado hace hincapié y lo relata con un tono en el que señala quién compró el alcohol, quién llevó el alcohol, quién incitó a tomar. ¿Qué importa? Ellas pueden haber sido las que incitaron a lo que sea, pero si en cualquier momento de la jornada, del transcurso de la noche, esta mujer decidió que no quería tener relaciones sexuales con ellos, o no se encontraba en el pleno uso de sus facultades para determinar de manera libre si quería otorgar consentimiento, entonces el consentimiento es viciado. Y esto usted lo sabe porque incluso es algo que se debate y que se va a tener que debatir en el plano legal. Luego él dice que una jovencita que se encuentre en estado de inconsciencia no podría haber caminado, no podría haberse levantado. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No es necesario que se encontrase en coma etílico, imposibilitada de siquiera pararse para poder señalar que había tomado de más y que por ende su consentimiento ya estaba siendo influido por sustancias, por estupefacientes, en este caso por el alcohol, lo que ya hace, reitero, que el consentimiento sea viciado. No tiene nada que ver con que las imágenes van a mostrar si ella salió. Ella ha podido pararse y caminar perfectamente. Lo hemos visto en cientos de casos de abuso sexual. Si ella no se encontraba en pleno uso de sus facultades porque había tomado de más, entonces ese consentimiento que usted está señalando que ella otorgó para tener relaciones sexuales no sería válido. El consentimiento tiene que ser libre, informado, y recordemos esto que también es muy importante, es reversible.
En cualquier momento, ella puede haber ido a la cena, ella puede haber comprado el alcohol, ella puede haber subido a la habitación, ella puede incluso haberse desnudado si usted quiere. Pero si en algún momento ella dijo, no, estoy, estoy tomada, está pensando, estoy tomada, no quiero hacer esto, pues entonces ese consentimiento ella lo puede quitar en el momento que quiera, puede poner el límite en el momento que quiera. Eso por un lado, ¿no? Él está reconociendo que Peña, a quien él está, cuya defensa él está ejerciendo, estaba en la habitación. Y otro tema muy importante, él dice, he escuchado cómo algunos periodistas se indignan por el presunto abuso sexual, pero ella no ha denunciado que la hayan golpeado. Eso no es necesario, señor Peña. No tiene que haber ningún tipo siquiera de forcejeo físico, no tienen que haber golpes para poder demostrar que una persona fue abusada o que se hizo algo en contra de su voluntad. Esa respuesta es la que muchas veces reciben millones de mujeres en la comisaría, a quienes se les exigen pruebas físicas o de un tipo de violencia sobrenatural o que deje pruebas o marcas demasiado evidentes para creerles. Y eso es parte del problema de la cultura de violación que tenemos tan normalizada e interiorizada, que si no la jaloneó, que si no la rasguñó, que si no la arrastró, entonces usted va a poner en duda si es que no la violentó o si es que ella realmente quería o no quería. No es necesaria ejercer la violencia física, mucho menos que deje marcas evidentes para que esta persona, esta denunciante, esta mujer, pueda argumentar que ella no consintió, que ella no quería tener relaciones sexuales con los tres y que ella no se encontraba en el estado debido, pleno uso de sus facultades para otorgar ese consentimiento. Vamos a hablar un poco sobre la parte legal, precisamente, con Andrea Álvarez Tapia, quien es abogada y magíster en estudios de género, docente y directora de Parada F, que es una organización educativa que busca democratizar la información legal para empoderar a la ciudadanía en sus derechos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuela? Muchas gracias por la invitación. A ti por darte un tiempito, Andrea. Bueno, yo estaba un poco escuchando horrorizada la defensa que empieza a ejercer este abogado, Juan Peña, que insiste en algunos lugares comunes, mitos sobre las violaciones que se tienen en nuestra sociedad, ¿no? Número uno, él señala que no hubo uso de violencia física, como para argumentar que ella no fue forzada a algo. Número dos, habla de que pone en duda, ¿no? Si realmente ella había tomado demasiado alcohol, porque según él pudo caminar, según él se pudo transportar. Por cierto, ahí miente porque ella no se fue en avión, se fue en un buquebús. Ujú. Y bueno, y tercero habla pues de que, pero ellas fueron las que compraron el alcohol, pero ellas fueron las que incitaron, ¿no? Entonces, él tiene una clara postura en la que está culpabilizando. Él no está negando que los hechos sucedieron, él está admitiendo que hubo relaciones sexuales, pero está poniendo en duda la credibilidad de la víctima. Así es. De hecho, lo que tú dices es muy interesante porque él ya un poco nos dio un primer filtro, ¿no? Las personas denunciadas estaban en el lugar de los hechos. No es que yo lo veía mucho en las redes sociales cuando salieron las críticas y las defensas a las personas involucradas. Decían, bueno, es su palabra contra la suya, no sabemos si estaban ahí, si están en el cuarto. Y ya un poco lo que se ha comentado es que sí estaban situados en el lugar de los hechos. Ahora, hay bastantes incongruencias con el relato de la víctima que se ha hecho público tanto con periodistas como en redes sociales, porque la víctima menciona que tuvieron que ir al hotel porque justamente ellos estaban concentrados, entonces no podían salir de ahí. Y que me parece que eso también lo comentó una periodista argentina,
que ellas habrían comprado el alcohol porque justamente ellos no podían salir y ese habría sido un punto importante, ¿no? Entonces aquí también hay que ver esa situación y como yo te escuchaba que lo decías, todo se reduce al consentimiento, palabra que muchas veces nos olvidamos y que lamentablemente no todas las personas hemos sido educadas para respetarla. Y el consentimiento es la diferencia, la única diferencia entre una violencia sexual y una relación sexual deseada. Y por eso estamos aquí, eso es lo que está pasando. Claro, ahora yo me pregunto legalmente, Andrea, ¿cómo se aborda el tema del consentimiento? Porque para ti y para mí, que somos personas que, digamos, ya hablamos o abordamos un poco estos temas, tenemos claro que existe consentimiento viciado y existen ciertos determinantes que tienen que estar presentes para que haya consentimiento. En el plano legal, ¿qué va a pasar con esta denuncia? Es probable, ya nos han adelantado, que su estrategia sea argumentar que las relaciones que no están negando fueron consentidas. Acá este tema es muy interesante porque, como ya lo sabemos, los hechos ocurrieron en Uruguay. La denuncia está puesta en Argentina, pero yo escuchaba que la interpretación o, digamos, los argumentos están basados en lo que sería la normativa peruana, que no es aplicable. Existe un principio de territorialidad, el Código Penal lo dice en sus primeros artículos, que el Código Penal peruano es aplicable cuando los hechos ocurren en el Perú. Ese no es el caso. Entonces, es muy probable, aún no lo sabemos porque el caso es muy incipiente, que ya sea que Argentina se declare incompetente y se traslade la causa a Uruguay, vamos a verlo, que hay un tema de cooperación entre las fiscalías y las entidades que estén involucradas, pero podríamos ahora adelantarnos y quizá pensar que la normativa uruguaya sería la que termine siendo aplicada. Y desde mi perspectiva es una normativa que protege mucho más y que sí le da una importancia a los temas de consentimiento. Porque, y la tengo acá conmigo, nos habla de abuso sexual y menciona que quien por intimidación, ojo, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva. Entonces, a ver, yo tengo entendido que la víctima ha denunciado bastante rápido, que además ha presentado su ropa, ha pasado los exámenes del caso. Yo no tengo entendido que de manera expresa haya dicho que estaba en estado de inconsciencia como tal. Eso es algo que tendremos que verlo. Y sin duda se harán los exámenes toxicológicos correspondientes. Pero acá es muy interesante entender, si yo tengo una persona que ha bebido de más, que realmente puede darme su consentimiento, yo como persona que quisiera tener relaciones sexuales con otra, realmente si veo a alguien en ese estado, creo que puede consentir, creo que es algo correcto, me parece que no. Y se cuestiona mucho a la víctima, sin duda, y se dice si ella, para qué fue, lo que sea, pero nunca nos hemos preguntado si es que alguno de los involucrados le preguntó de manera expresa a la víctima si ella quería tener una relación sexual. Porque en el consentimiento solo sí es sí. Entonces ella dijo que sí, se puede acreditar que eso ocurrió, que alguien le preguntó si quería continuar. ¿Por qué no nos estamos haciendo esas preguntas que son tan importantes cuando hablamos de un abuso sexual? Aquí, ojo, hay relaciones de poder. Son personas conocidas, con poder adquisitivo, versus una persona que entiendo tendría 22 años, que es jovencita, que desde ya dijo que no tenía el dinero para trasladarse hacia allá, ¿no? Entonces, ¿realmente ese consentimiento fue libre? ¿Fue específico? ¿Lo revirtió? Hay un montón de preguntas que creo que nos las estamos haciendo de manera incorrecta como ciudadanía, como quizá medios, y todo es para defender a los involucrados. Y muy rápido dudamos de la víctima, ¿no? Siempre se pone el foco socialmente sobre la víctima, ¿no? Y ahora lo que van a determinar, probablemente, ojo, no la ley, la sociedad, es que ella fue, ella quiso, ella accedió, pero hay algo que tú has mencionado que es súper importante. Número uno, el tema del alcohol. El tema de la inconsciencia absoluta lo está diciendo el abogado Juan Peña, pero ella no ha dicho que estaba en inconsciencia absoluta, ha dicho que había tomado de más. Eso ya indica que había influencia de un factor externo
que podía ser que ella no estuviera en capacidad de consentir. Y lo segundo, y es lo poco que abordamos el consentimiento desde el deseo, desde el yo quiero, el consentimiento entusiasta, positivo. Quiero tener relaciones sexuales. No es, y esto es problemático porque sucede mucho, yo asumo que porque tomaste un vino quieres tener relaciones, yo asumo que porque subiste a mi departamento quieres tener relaciones, yo asumo que porque nos estamos besando incluso quieres tener relaciones, y eso no es así. Parte del análisis de esto, de repente, Andrea, podría ser cómo la conversación necesita empezar a girar en torno al consentimiento y lo que concebimos como tal. Creo que es muy importante que le preguntemos a los implicados y a sus abogados si en algún momento ellos asumieron que ella estaba cómoda, si realmente ella nos dijo que sí, o si, bueno, yo pensé que se dieron las situaciones, etcétera, ¿no? Porque ahí vamos a tener nuestra respuesta. Y esto es algo que ocurre con mucha ciudadanía en general. Yo he escuchado hoy día declaraciones lamentables donde decían, sí, bueno, ¿para qué vas a un hotel? Ojo, son circunstancias además sumamente distintas. Como tú lo dijiste, el consentimiento es irreversible. Hasta el último momento yo puedo echarme para atrás. Es como un consentimiento médico. Yo puedo hacer el trámite, puedo estar informada, pero si deseo, en cualquier momento puedo decir que no y nadie me va a obligar. Pero acá nos olvidamos de eso, ¿no? Y también es muy específico. Ya hay conductas en otros países, sobre todo en España hay muchos casos donde personas acceden a tener relaciones sexuales y en el marco de la relación sexual se da esta práctica que se llama silting. O sea, la persona, en este caso el varón, se retira el preservativo. ¿Eso significa que hubo consentimiento? La respuesta es que no, porque la persona no consintió esas especificidades y también estaríamos hablando de, por supuesto, temas de violencia sexual. Y este caso es muy específico porque ella podría haber consentido una cena, asistir, etcétera, pero nosotros no sabemos lo que ocurrió en esa habitación, porque, para empezar, personas que deberían estar concentrando se encontraban en un espacio de ese tipo, ¿no? ¿Por qué no nos hicimos esa pregunta? ¿Por qué nos preguntamos por qué ella fue? Pero no, ¿por qué nos estamos preguntando? Personas que tenían una obligación en ese momento la estaban rompiendo. Claro. Y yo creo que la forma en la que tenemos que abordar el consentimiento es, sin duda, dejar de tenerle miedo a esa palabra. Yo creo que parte de la reacción de la ciudadana argentina es por toda la información y educación sexual que ha tenido para poder reconocer conductas que son peligrosas, como es la violencia sexual, y ha sabido a dónde acudir, qué hacer, ha sabido que tenía que guardar sus prendas. Yo me pregunto cuántas niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país tienen Ay. esa información y cómo lo estamos garantizando. Entonces creo que es muy importante cuando veamos que personas, sean varones o mujeres, tienen este tipo de comentarios de por qué fue, nadie va ahí por si acaso, por qué aceptó que le paguen, cambiar la conducta. Y eso también es un rol que tienen los varones entre ellos. Sabemos que el fútbol es un espacio muy masculinizado. Es un espacio donde hay estereotipos, hay roles, hay una masculinidad muy hegemónica que se trata de siempre implementar en las canchas y fuera de ellas. Entonces, muchas veces esto es el resultado de ese tipo de conductas. ¿Qué acciones preventivas están tomando los clubes? ¿Estamos hablando de estos temas? Me Mm, parece que no. no. Andrea, dos preguntas puntuales. La primera, en el plano legal, ¿qué podría suceder? Imagino que ya que ella ha pasado exámenes de médico legista, ya tienen sus pruebas de ADN y es muy probable que se soliciten exámenes de las tres personas implicadas. Entonces, estas podrían ser citadas a la justicia argentina para entregar pruebas de ADN. ¿Se podía pedir una prisión preventiva? ¿Qué podría suceder? Aún como el caso tiene la denuncia muy reciente, no sabemos si Argentina ya se declaró incompetente o si ha decidido y sustentar por qué tendría la competencia.
Legalmente todo parece indicar que la competencia la tendría Uruguay, pero eso puede cambiar dependiendo del sustento. Pero supongamos que es el caso de Uruguay o Argentina, hay una herramienta que se llama asistencia judicial internacional. Dependiendo de lo que ocurre y también de las medidas que se tomen restrictivas, si es que es una detención preliminar, una prisión preventiva, dependiendo también que haya eh, pruebas, peligro de fuga y todo lo que ya conocemos, ¿no? Hay que también analizar que estas personas son futbolistas, parte de su trabajo implica los viajes, hay también un poder económico. Esa decisión la tomará un juez. Podría darse el caso que se le cite o también podría darse el caso que se tomen sus declaraciones si es que se solicita la asistencia judicial con el país. Pero el que juzgue, por supuesto, no será el Perú. Pero aún no hemos tenido esa respuesta. Pero a mí me parece que sí se va a dar, que es muy probable que los llamen a declarar, que ellos tengan que acudir y muy pronto vamos a saber cuáles serían las medidas restrictivas que tome el juez competente o la jueza competente. Andrea, si es que se probase que el abuso existió y que fue grupal, tengo entendido, esto sería un agravante también según el Código Penal uruguayo. Así es. De hecho, en la mayoría de los ordenamientos que aparezca más de una persona es un agravante. Al igual que el alcohol, ojo, muchas personas dicen, ¿para qué tomó? El alcohol en nuestro ordenamiento no es un atenuante. Que la persona haya estado bajo los efectos del alcohol es un agravante, porque no puede consentir y debería ser obvio para la otra persona que no puede consentir. Entonces, en Uruguay ocurre lo mismo. Si es más de 3 personas, la pena se va a agravar. Entonces, ahí, sin duda, estamos ante un escenario muy complicado para las personas involucradas. Bien, bueno, eso se va a seguir determinando en los próximos días. Se viene un tema de investigación penal. Probablemente yo creo que va a terminar sucediendo lo que tú señalabas, que se va a trasladar el caso a Uruguay, donde sucedieron los hechos, a Montevideo. Andrea, no quería cerrar la entrevista sin antes hablar de unas herramientas que ustedes como Parada F han puesto a disposición de todo el público, que creo que es muy importante que más allá de lo necesario y urgente que es pedir justicia en este caso, también hagamos pedagogía del consentimiento y de la educación sexual. Así que háblanos un poco sobre eso. Sí, de hecho, Parada F es una organización que busca educar a la ciudadanía en todos los temas que estén vinculados a sus derechos y especialmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Tenemos un aula virtual y hace poco hemos sacado esta guía, sí es sí, el ABC del consentimiento, para que no exista ningún tipo de duda en cuanto estamos al consentimiento, si existe o no. Y es gratuita. Todos los recursos de Parada F son gratuitos para la ciudadanía en general. Están en nuestra web. También pueden encontrarnos en Instagram, donde siempre realizamos materiales. Y como te comentaba, tenemos un aula virtual gratuita que tiene ponentes nacionales e internacionales. Tiene más de 30 clases donde abordamos temas de conocimiento electoral, temas de prevención de la violencia. Ya estamos a puertas del 27 de febrero, que es el Día de la Prevención del Hostigamiento Sexual Laboral. Tenemos una guía, varias personas de la organización son especialistas en temas de hostigamiento sexual también. Entonces, todos estos materiales están dirigidas a la ciudadanía y esperamos que puedan usarlas para prevenir que estemos ante estos temas donde el derecho ya tiene que intervenir para encontrar una solución o una pena o una infracción. Con la prevención podemos evitar estar en este tipo de situaciones. Es fundamental la educación legal para todos. Excelente, educación legal y educación sexual, si usted está viendo y es padre, o para usted mismo, para todos, porque ninguno de nosotros nace sabiendo, pero es nuestro deber informarnos, recursos disponibles gratuitamente para toda la población. Muchísimas gracias, Andrea, por darte un espacio para estar aquí. Muchas gracias, Manuela. Nos vemos. Hasta luego. Ha sido Andrea Álvarez, fundadora de Parada F, quien lo ha dicho sumamente claro, ¿no? Nos ha dicho algunas cosas que son relevantes para la conversación. El alcohol, ojo, no es un atenuante, es un agravante. Y el Código Penal estipula que sí puede ser considerado como un obstáculo para otorgar el consentimiento. Tenemos algunos comentarios, me encanta que estén conectados con nosotros esta tarde. No se olviden, si están viéndonos, darle like, comentar, suscribirse en el acto y vamos a leerlos. Jorge nos dice,
Manuelita, los tres implicados se han pronunciado públicamente, pero no indican qué sucedió con la chica en el hotel donde estuvieron concentrados. Aún hay mucho que investigar. Efectivamente, Jorge. Roger nos dice, confiemos que la justicia sí sea transparente en Argentina. Aquí no habría esperanza de que paguen los tres implicados. Completamente de acuerdo contigo. Verónica dice, muchas mujeres por eso no denuncian, por miedo, dejen a las autoridades ante un tema tan sensible. Así es, porque automáticamente que denuncias ya eres objeto de una serie de cuestionamientos. ¿Por qué? ¿Dónde estabas? ¿Qué tenías? ¿Por qué accediste? ¿A dónde fuiste? Etcétera. Esto ya lo han explicado muchos abogados especialistas. Si la mujer en último momento decide que no, esa decisión es la que vale. No importa si hubo besos antes. Correcto, KJG. Bueno, sigan comentándonos qué es lo que opinan sobre este tema. Nos gusta leerlos, nos gusta hacerlos partícipes. Y antes de pasar a un poquito la coyuntura política, sí quiero hablar sobre las reacciones que se dieron ayer en diversos medios. Si bien este es un tema que está todavía es materia de investigación, era muy importante que aquí en el Perú se condene firmemente, por lo menos, el tipo de violencia que se estaba denunciando. Pero para sorpresa de nadie, muchos comentarios de deportistas, exfutbolistas, periodistas no estuvieron a la altura, banalizando e incluso en algunos casos haciendo apología del delito de violación. Quiero que escuchemos, y ojo, esto no va de hacerle carga a montón o cancelar a una persona, sino que simplemente es necesario desmitificar las afirmaciones falsas que algunas personas han vertido en medios de comunicación, ¿ok? Juan Chiquito Flores, exfutbolista, señaló, tuvo unos comentarios francamente muy vergonzosos en los que ponía en duda el por qué la mujer fue al hotel, como si eso ya fuese acceder a tener relaciones sexuales o como si ella le debiera algo a estos futbolistas porque ya había aceptado a salir con ellos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en un podcast. Yo también he sido futbolista. Yo creo que una mujer cuando le invitan a cenar, nomás puede ceder. Pero el siguiente día, te lo digo y claramente, la gente va a pensar otra cosa. Amiga, estoy acá en el hotel tal. Pero si tú vas, es por algo. No vas ¿para qué? Voy a verte la cara. Si vas a un hotel es por algo. Ahora, la gente me va a decir, o sea, tú también haces lo mismo. No, no es lo mismo, sino que uno cuando invita a alguien a un hotel es ¿para qué? Para echarme a dormir o contarle cuentos. Tampoco no es así. Ya. Y yo puedo haber ido al hotel, yo puedo haber subido a la habitación, yo puedo haberme desnudado en la cama de la habitación, pero si a último momento yo no quiero tener la relación sexual, tengo todo el derecho a revertir ese consentimiento y a decir, no quiero. Que yo vaya no hace que yo esté firmando un contrato indisoluble o el hecho de que yo acceda a tener una cena me hace automáticamente objeto de una transacción en el que mi cuerpo es lo que se está poniendo como parte de pago. Eso, lo que él ha dicho, es muy grave porque es lo que piensa la mayoría de los peruanos, una gran mayoría, digamos, al menos masculina y también femenina, vamos a decirlo, que cuando una mujer accede a ciertas actitudes o a ciertos escenarios, es ella la que se está poniendo, como se dice cotidianamente, en bandeja. Y eso es muy grave porque hacemos que las violaciones tengan menos peso. Cuando suceden, entonces, las personas dicen, se lo buscó, ella quiso, ella estaba. Y eso hace que sea más difícil obtener justicia. Eso lo único que hace es que perpetúa la impunidad. Lo que ha dicho Juan Chiquito Flores es poner en duda lo más básico que debería él ya saber como un hombre adulto sobre el consentimiento. Me parece que fue, no sé si fue en esa misma mesa o en otra, pero Diego Vázquez, es otro periodista, tuvo una opinión acertada, que creo que también es necesario reconocer, porque las opiniones masculinas
en estos contextos son sumamente importantes porque los hombres los escuchan. Diego Vázquez, otro periodista deportivo, sí fue capaz de señalar con claridad que no importa a qué haya accedido previamente, si la mujer no accedió voluntaria y en pleno uso de sus facultades a tener relaciones, entonces no se tiene. Vamos a escuchar. Pero escúchame, si están ya en el hotel, han conversado, han visto una película, han brindado, por más que estén ratos en la cama, si la chica dice yo no quiero hacer el amor contigo, no tiene que pasar. Claro. ¿Estás seguro? Así es. Sí. No, te lo prometo, Es no así. tiene que pasar. Bueno. Y todavía le pregunta, ¿estás seguro? Claro que no. Diego Vázquez está diciendo, si la chica dice que no, no tiene que pasar. Y Juan Chiquito Flores le pregunta, ¿estás seguro? Claro que hay que estar seguro. Si incluso en el ejemplo que está dando ya hay una negativa explícita y verbal. Evidentemente, ahí lo que Chiquito Flores estaría avalando es una violación. Ay, Dios mío. Bueno, y por otro lado, el periodista Pedro García también tuvo una serie de expresiones cuestionables. Entendemos que habló en un contexto más amplio en el que aparentemente sí habría tratado de tener una postura en contra del delito si es que este hubiese sucedido, pero no sé yo si por desconocimiento o en realidad creo que por machismo heredado ha señalado o ha manejado de manera muy ambigua la diferencia entre lo que es un error humano y lo que es un delito según el Código Penal. Vamos a escucharlo. Todos sabemos que quién ha sido, en este caso, el que ocasionó todo, o quiénes son los que han ocasionado todo. Futbolistas indisciplinados, con nombre y apellido. ¿Son futbolistas indisciplinados, sí o no? Hasta ahí llego yo, porque mi ámbito es el fútbol y yo cuestiono, en este caso, la conducta del futbolista. Ahora, si me quiero poner en otro plano, dejo el fútbol, dejo la denuncia, dejo Alianza Lima, dejo la parte deportiva y la parte que me concierne a mí. Ahora voy a dar una vuelta de página y me voy a la parte humana. Dentro del desatino, dentro del error, dentro del pecado de seducir a una chica, obligarla, presionarla y tener acceso carnal, dentro de esa conducta, y esto va a sonar rarísimo, pero es real, y si no, podemos meternos contra la Biblia también. Dentro de esa inconducta hay la condición humana. Eso es el ser humano, un ser fallido, un ser que trata de vivir de la mejor manera, pero el ser humano falla. No sé si me siguen esto. El ser humano falla. Por eso hay infierno, por eso hay cielo, por eso hay cárceles. El ser humano, su condición humana, incluye fallar. Ahora, yo voy a crucificar al que falló, yo cristiano no lo crucifico, porque los seres humanos, lamentablemente, somos seres fallidos. ¡Ay! No, yo no fallo, yo no tengo pecado. No. Los seres humanos fallan. Ya me salgo del plano periodístico futbolístico. Me voy a la condición humana de los tipos que la han cagado, la recortaron. Me quiero poner en el plan acusador de decir, tú pecador, yo santo. El que lo quiera hacer, hágalo. Yo no lo quiero hacer. Que la condición humana, incluye que somos seres fallidos. A veces fallamos con énfasis. Recontra. Es el caso de ellos. No por eso yo me voy a poner acá a tirar al paredón. Claro. En mi condición de cristiano, reconozco que está hasta el lo que han hecho ellos. Gracias, Vic. A ver, es muy grave lo que dice. ¿Por qué? Porque está poniendo al mismo nivel una falla común que un delito del Código Penal. ¿Una falla? No, no una. Millones las cometemos todos. Es cierto, Pedro, somos humanos, cometemos fallas todos los días, pero algunas de esas fallas constituyen delitos. Fallar es llegué tarde al trabajo, mentí a una persona, de repente no sé, traté mal a alguien y luego me puedo arrepentir y puedo pedir perdón, etcétera. Pero no puedes equiparar una falla común con un delito. Abusar, según la denuncia, abusar sexualmente de una persona en estado de ebriedad entre 3
no es una falla, es un delito. No es lo mismo. Falla, errores comunes, humanos, de los que puedo pedir disculpas y que además, como tú bien dices, de repente competen a lo moral. Aquí no estamos hablando de algo que determine ni la Biblia, ni lo moral, ni lo ético, sino el Código Penal. Constituye un delito, delito de abuso sexual. En este caso, con dos posibles agravantes, alcohol y violación grupal, según la denuncia. Entonces, no es tan a la ligera decir esto, afirmar que nosotros no somos quienes para juzgar, porque efectivamente, tienes razón, nosotros de repente, según tú, no eres quien para juzgar. Lo bueno es que a ti no te compete hacerlo, le compete hacerlo a un juzgado, al sistema de justicia. No se trata de, como tú has dicho en tus palabras, crucificar a una persona. No, se trata de que ésta responda a la justicia, porque en una sociedad evolucionada y democrática tenemos una serie de reglas de conductas que están tipificadas dentro de algo que reconocemos como leyes. Y cuando se viola una ley, no corresponde, yo no soy quien para juzgar, corresponde que sea la justicia quien determine qué sanción le compete de acuerdo al delito que haya cometido y de acuerdo a las circunstancias agravantes. Entonces, nuevamente, meter aquí la Biblia, la moral y lo cristiano no tiene nada que ver, no guarda relación alguna, porque estamos hablando de un delito. No es posible que quieras hacer ver como que las personas están siendo demasiado incisivas con alguien que, como cualquier otro, falló. No, estamos hablando de un delito muy grave al que todos deberíamos reaccionar de manera colectiva con rechazo, porque actitudes o posturas como estas que la relativizan como cualquiera se equivoca, eso pasa, son las que han permitido que la violencia sexual exista, se perpetúe y sea impune en el Perú. Aquella que permite que en el 70% de los casos de abuso sean los familiares quienes violenten, quienes agreden y que sean muchas veces también estas familias las que dicen hay que perdonar, se equivocó, son cosas que pasan, somos hombres, somos seres humanos. No. La violencia sexual no es tolerable, no se puede pasar por agua tibia, no se puede justificar, no puede ser pasada como un error común y necesitamos que sobre todo los hombres dejen de hacer espíritu de cuerpo en torno a esta y empiecen a reaccionar como reaccionaron algunos miembros de la hinchada en rechazo, es decir, esto está mal, esto no me gusta, no con violencia pero sí con indignación. Necesitamos de la indignación masculina para que esto deje de ser algo normal y natural. Y por cierto, solo a un adicional chiquito, católica, y creo que parte de nuestras creencias y de lo que somos y de lo que Jesucristo nos ha enseñado y que lo que Dios nos interpela es a rechazar cualquier tipo de abuso o de violencia, muy en la línea opuesta de lo que está señalando Pedro García, que dice, a mí como cristiano no me compete. Bueno, por el contrario, ¿no? Si somos realmente discípulos de Dios, hijos, ¿no? De Dios y sus enseñanzas, y acá ya me voy un poco en floro a lo personal, creo que con mayor razón que nunca nos debe de indignar cualquier tipo de abuso a una persona en vulnerabilidad. Eso, nada más. Vic, se nos ha ido volando el tiempo, pero creo que podríamos cerrar solo breve en los pocos minutos que nos quedan, ya como para darle a la gente pues un bonus track de viernes, con una declaración. Ya vamos a cambiar de tema radicalmente, solo para que se rían este viernes y se vayan a tener su fin de semana, con una declaración de Rafael López Aliaga que ahora se le ha ocurrido, después de terruquear e insultar al sur a diestra y siniestra, se le ha ocurrido decir en campaña que Junín debería ser la capital del Perú y ya no Lima. Vamos a escucharlo. Yo quiero empezar por algo que está
está en nuestro plan de gobierno y es base para que el Perú se desarrolle más, se descentralice más. Y lo digo en primer lugar, la capital. Bueno, y lo aplauden, ha dicho la capital del Porque Perú debe eso ser Junín y no Lima. Y lo aplauden las pocas personas que han ido al meeting de Renovación Popular. Evidentemente es un evento proselitista. Se va sumando pues a las campañas, ya ni siquiera decir, a las promesas, mejor dicho, ni siquiera decir vacías, sino, perdón, pero ya la palabra es absurdas de Rafael López Aliaga, ¿no? Como cuando ha hablado de un sistema de educación nórdica, ahora está diciendo que a él le gustaría cambiar la capital del Perú, como si eso además fuese posible, ¿no? Evidentemente constitucionalmente la capital del Perú es Lima. Para hacer una alteración a eso, él tendría que apelar a modificar la constitución y tendría que tener respaldo del Congreso. Pero además es absurdo que diga esto cuando se ha dedicado a terruquear a las personas, ¿no? De esta zona y que nunca las ha tenido en cuenta, pero claro, cuando se trata de campaña política, entonces ahí sí hablo de descentralización. Pero luego doy una declaración sumamente estigmatizante en la que digo que las personas de los cerros no tienen agua y que cuando yo les puse agua se bañan todos los días porque antes no se bañaban nunca. Entonces, por favor, no se dejen engañar por promesas falsas que no puede cumplir y que además son solo discursivas porque instrumentalizan a la gente en base al lugar en el que se encuentra haciendo campaña y según lo que le convenga. No se olviden de su eslogan para la alcaldía, que fue Lima, potencia mundial. Y vaya usted a ver cómo nos ha dejado Lima endeudada, rota, con una vía expresa mal llamada de esta manera que ya se ha cobrado la vida de una persona. Esto fue lo que dijo Rafael López Aliaga. En la semana hemos visto un poco ya sobre el tema de Jerioré, que resulta que ahora ha llamado ¿cómo se llama? Ha llamado a los presos. Ha señalado que son los presos los responsables de la debacle de su gestión, que los presos podrían estar detrás de esa debacle de la gestión. Vic, ¿tenemos comentarios de Rafael López Aliaga? Tenemos, vamos a leerlos. A ver, vamos a ver qué nos dicen por ahí. Rafael López Aliaga realmente perdió la conciencia, cordura y coherencia. Este señor está en otra órbita, nos dice Jorge Morales. Carlos Eduardo, porque es puro floro. Escoger a Renovación Popular, dice Jenny, es repetir el mismo Congreso. Bien, bueno, eso ha sido todo por hoy con nosotros. Nos hemos dedicado a hablar un poco sobre el tema principal. Se nos ha ido de largo, se nos han quedado un par de temas, pero considero que sí es necesario que le demos importancia desde un abordaje que no se quede solo en lo deportivo y no se quede solamente en la falla, ¿no? A nivel equipo, ¿no? En esta falta, mejor dicho, que ellos han cometido a nivel equipo, sino analizar de lo que realmente se trata esto, de una denuncia de posible abuso sexual que tiene diversas aristas, pero que en los medios y en redes sociales ha tenido una reacción esperable, que es la de culpabilizar a la víctima, de culpabilizar a quien denuncia, de poner el peso de la responsabilidad sobre quién fue, a dónde fue, por qué fue. Y esto sucede cada vez que casos como este saltan a la luz. Esperemos que por tratarse de personas privilegiadas, con beneficios económicos, legales, etcétera, la investigación igual se desarrolle de manera imparcial y nosotros, por supuesto, que le seguiremos la pista a lo que vaya sucediendo, a las revelaciones que se vayan dando probablemente el fin de semana. No se olviden de darle like, compartir, comentar y con nosotros ya será hasta el lunes. Chao, chao.
fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, claro, claro. Fuego en el aire, aire, aire.